El 28 de enero del año 2011, el Museo del Cairo fue asaltado. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que sucedió? Te lo voy a contar, además, con imágenes inéditas del interior del museo. Todos vivimos con mucha tensión, ¿no? Aquellos días de enero en plena revolución en Egipto y en el mundo árabe. En este vídeo, en este programa, no vamos a hablar de política, no vamos a comentar nada de lo que sucedió ni antes ni después. Nos vamos a centrar precisamente en ese 28 de enero. La revolución como tal había nacido el día 25, pocos días antes. La gente se había arremolinado en la plaza del Tahrir, en el centro del Cairo, la misma plaza donde se encuentra el Museo del Cairo, y los problemas llegaron el día 28, que era viernes, fiesta en el mundo musulmán. Todos los encargados del museo decían que tanto el día 26 como el 27 las manifestaciones habían discurrido de manera pacífica, pero el 28 se arremolinaron entre 1 millón y 2 millones de personas, tanto en la plaza como en los alrededores. Y el problema llegó a partir de las 7 de la tarde, cuando la policía, desbordada por la cantidad ingente de personas que había alrededor del museo, decidieron abandonar el lugar. Entonces llegó el caos. Los problemas del museo llegaron en dos sentidos, ¿no? No solamente la gente que entró en el jardín y asaltó luego el edificio, que vamos a contar, sino por el edificio que hay anexo, que había anexado y desaparecido al museo, un edificio del Partido Nacional Democrático, el partido de Hosni Mubarak, el presidente que estaba en el gobierno en aquella época, ¿no? Pues la turba decidió quemar el edificio y el peligro consiguiente de que esas llamas alcanzaran al Museo del Cairo, que, como digo, está a muy pocos pasos de ese edificio gubernamental. Lo importante, o por lo menos lo más desgraciado que pudo ocurrir, es que entraran ladrones en el interior del museo. La gente, como digo, parte de esa turba de 1 millón y pico de personas que había en la plaza del Tahrir, entraron en el jardín y a través de unas escaleras que había en un andamiaje en la parte trasera del edificio consiguieron acceder a la techumbre del museo. Allí están zonas acristaladas, algunas ventanas abiertas para que corra el aire por el interior del edificio, y a través de una de ellas decidieron entrar en el museo. Era la sala 36, una sala dedicada a sarcófagos y a piezas del Imperio Medio. Se dejaron descolgar por algunos cables que había en este lugar y algunos de ellos cayeron pues desde una altura de unos 10 metros sobre uno de estos ataúdes de madera, que es el que estáis viendo ahora mismo en las imágenes, y todavía se conserva la sangre dejada por estos asaltantes. ¿Cuál era el objetivo principal de todos ellos? Bueno, pues la ignorancia, porque no tiene otra definición, de muchos de los habitantes del Cairo. Siempre había estado relacionada con que el museo albergaba cantidades ingentes de oro, ¿no? El oro de los faraones, que en las leyendas musulmanas y en las leyendas no solamente medievales, sino del presente, hacían que, bueno, pues todos esos tesoros, en su mentalidad, en su forma de entender las cosas, debían de ser compartidos con el resto de los egipcios y no ser llevados. Hay teorías absolutamente irrisorias de los tesoros que descubren los arqueólogos egipcios o extranjeros, tesoros llenos de objetos de oro, de piezas de oro, y que, bueno, pues se quedan con ellos y así se hacen millonarios, ricos, etcétera, ¿no? La ignorancia también de un pueblo sumido en la pobreza, en la miseria, es lo que llevó a que muchos de estos ladrones, bueno, pues asaltaran al museo pensando que en su interior, en las salas, iban a encontrar la solución a los problemas y sobre todo también no solamente a la solución de sus familias, sino a la avaricia de intentar conseguir algo que en su vida cotidiana no tenían, ¿no? Que era oro, que era dinero, que era riqueza. La policía que custodiaba el Museo del Cairo decidió cortar la luz
del interior, para que los ladrones, en el momento en que fueron descubiertos por las cámaras de seguridad, no tuvieran visibilidad y no supieran qué hacer o qué romper o qué robar, ¿no? A oscuras era muy difícil saber qué es lo que tenían delante. Lo interesante, lo bueno, lo positivo es que la cámara, por ejemplo, que contiene los tesoros de Tutankamón, tiene una rejería. Los que hayáis estado en el museo lo conocéis. El tesoro de Tanis, de las tumbas reales de Tanis, también tiene una rejería. El resto de joyas están todo en una especie de cámaras acorazadas, con unas verjas muy fuertes, que son muy difíciles de acceder, y por suerte los ladrones no entraron en estas habitaciones. Pero otras partes del tesoro de Tutankamón están en el exterior, y lo llamativo de todas ellas, hay un común denominador, y es que muchas piezas del tesoro descubierto por Howard Carter son de madera dorada, es decir, el brillo del oro, a pesar de la nocturnidad de esa visita de los ladrones, debió de llamarles la atención, más cuando ellos pensaban que lo que buscaban era precisamente piezas de oro. Rompieron las vitrinas, como estamos viendo ahora mismo en estas fotografías, y se hicieron con algunas estatuas del tesoro de Tutankamón. Al tomarlas, ellos se percataron enseguida de que no eran piezas de oro macizo, y sin embargo, el oro era evidente en la superficie de estas estatuas. Para saber si eran de oro macizo, la manera de testarlo, que ellos entendieron a bien, era lanzarlas contra el suelo. De tal manera que algunas piezas, como estamos viendo, una de las estatuas, de las dos estatuas que han llegado hasta nosotros de Tutankamón sobre una pantera negra, la pantera acabó en 1000 pedazos, la estatua que había en la parte superior de Tutankamón también acabó en 1000 pedazos, otra muy parecida de Tutankamón sobre una pequeña barca de papiro, llevando en la mano derecha un arpón para atacar. En la mitología era una representación de Horus, ¿no?, en el cuerpo de Tutankamón, atacando a su tío Set en venganza por la muerte de su hermano Osiris. También fue muy dañada al ser utilizada también no solamente para romper cristales, romper otras vitrinas en donde supuestamente los ladrones iban a encontrar piezas de oro, sino que también fue lanzada al suelo para intentar comprobar que era una pieza de oro macizo. En plena revolución, las noticias confusas y las noticias contradictorias crecieron y se expandieron como la pólvora. Se dijo que la sala de Tutankamón había sido asaltada, que habían robado la máscara, que la máscara que hoy vemos en la actualidad fue en realidad una reposición de una réplica. Es absurdo, la máscara que hay ahí es la original. Se habló también del incendio del museo, que había sido completamente destruido, y nada tampoco, por suerte, que ver con la realidad, únicamente ese edificio gubernamental que había ardido a pocos metros. El día 29 por la mañana, Tarek El Awadi, director del Museo del Cairo entonces, junto con los militares y otros conservadores de esta institución, hicieron un recorrido exhaustivo por todas las salas del museo buscando cuáles eran los objetos dañados, ¿no? Se vieron que dos vitrinas de Tutankamón habían sido rotas, con los destrozos que antes he comentado. También se observó que habían entrado por esa sala del Imperio Medio, de la parte superior del edificio, y más o menos se pudo ver por los restos de la sangre que había en el suelo, porque los ladrones, al dejarse caer por este lugar, bueno, pues habían dejado huellas por las salas del museo. Se pudo ver más o menos el recorrido que habían tenido. Se hizo un inventario de las piezas desaparecidas. Se sabe que había 54 objetos de bronce y otros de madera dorada. De Tutankamón habían desaparecido dos estatuas, y aparte de toda esta información un tanto confusa, de esos 54 objetos, algunos de ellos de metal, bueno, pues la inmensa mayoría aparecieron en los días sucesivos. Sobre todo porque se llevó a cabo la detención de algunos ladrones in situ, y las acusaciones que cayeron sobre ellos inmediatamente, habiendo sido pillados con las manos en la masa, se les acusó de robo de patrimonio, 15 años de cárcel, una multa al cambio de casi 60.000 euros,
todo ello hizo que en los días sucesivos muchas de estas piezas, muchas de estos casi medio centenar de objetos que habían sido saqueados del Museo del Cairo, bueno, pues fueran entregados bien de manera anónima o aparecieran, como a mí me contaron algunos conservadores del museo, que la estatua de Akenatón, que estamos viendo ahora mismo en las imágenes, se entregó, que había desaparecido, se entregó en una maleta anónima en la estación del metro que hay en la plaza del Tahrir. Se habló de encargo de algunos coleccionistas extranjeros que pidieron buscar piezas de la época de Amarna. Algunos de los aptis de Yuya y Tuya desaparecieron, aunque luego reaparecieron. Esta estatua de Akenatón que acabo de mencionar, todo ello parece que bueno, pues estaba focalizado, ¿no?, en esas piezas de la época de Amarna, del faraón hereje, del faraón de Akenatón, aunque tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, porque se pudo ver que el robo fue bastante aleatorio, no fueron en concreto hacia un tipo concreto de piezas, sino que bueno, pues fueron tomando de aquí y de allá, porque luego había bronces que nada tenían que ver con la época de Amarna, etc. Una de las piezas que a mí más me dolió, que desapareció en el asalto en 2011 al Museo del Cairo, fue el Sapti de Hat. Este es un facsímil del Sapti, una pieza hermosísima que contaba con partes de pintura de color azul, tanto en la peluca como en el pectoral que cubría la momia, o en algunas de las inscripciones en jeroglífico que hay en la base. Es un Sapti procedente de Amarna, de la ciudad de Aketatón, aunque apareció en el mercado descontextualizado. El himno a Atón, que aparece, el texto vinculado a Atón, que aparece sobre el Sapti, lo vincula, lo relaciona de una manera directa con el faraón hereje, con Akenatón. Bueno, pues cuando apareció tiempo después, pues estaba roto en dos piezas y la pintura había desaparecido completamente. No sabemos si los ladrones se habían deshecho de la pintura o había sufrido este deterioro por la conservación, el lugar donde estuvo durante unos días hasta que reapareció, y que luego, bueno, pues habiendo eliminado esta capa de pintura de color azul, podía pasar desapercibida en el mercado de antigüedades, etcétera. Es muy difícil saberlo, y sobre todo era muy difícil colocar estas piezas en el mercado de antigüedades, ya que estaban muy buscadas por la Interpol, ¿no? No aparecieron los anticuarios. Podemos decir cualquier cosa de los anticuarios, ¿no?, de los vendedores de antigüedades, pero ellos son los primeros en no vender este tipo de objetos, porque enseguida se les señala y la policía, la Interpol, está encima de ellos, ¿no? La ignorancia de muchos de los ladrones hizo que los precios con los que intentaran colocarlos en un mercado local, en Han el Jalili, pues fueran irrisorios, ¿no? Apenas 3.000 libras, unos 350 euros de la época, en piezas que realmente eran muchísimo más valiosas que todo ello, y que podrían alcanzar precios astronómicos en un mercado legal o ilegal de antigüedades. Recordemos que junto con el mercado de drogas y el mercado de armas, el tercer mercado que más dinero mueve en el mundo es el mercado de antigüedades, algo que nos puede llamar la atención, pero que es una manera muy fácil de blanquear precisamente el dinero que viene de la droga o de las armas. ¿Qué es lo que buscaban? Principalmente oro, por eso que comentaba al principio, ¿no? Pero la ignorancia de las personas que estaban en el interior, bueno, pues hizo que oro, pues poco, ¿no? No sacaron prácticamente nada, es decir, cero, porque la mayor parte de estas piezas doradas, desde el punto de vista crematístico, por el oro que contienen, es muy poco. Vale más el valor de la pieza como objeto arqueológico, con una historia y un bagaje artístico que hay detrás, ¿no? Por desgracia, de Tutankamón desapareció la figura del niño que posaba, que tenía sobre la cabeza la diosa Merkeret, y que no ha llegado hasta nosotros. La diosa apareció muy dañada en los jardines, muy cerquita del edificio del Partido Nacional Democrático de Egipto, ese edificio que luego fue incendiado, pero la estatua del niño Tutankamón ha desaparecido y se ha perdido para siempre.
Las primeras fotografías que llegaron del asalto al interior del Museo del Cairo nos ofrecían imágenes de momias. Precisamente ellas fueron el objetivo principal de esos saqueadores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban mercurio rojo. Esto a lo mejor algunos de vosotros no lo conocéis, nosotros lo hemos tratado en algunas ocasiones, tanto en el podcast Dentro de la Pirámide como en estos vídeos. El mercurio rojo es algo muy presente en el imaginario, en la superstición, en la superchería del mundo árabe. El mercurio rojo, según ellos, es un elemento que existe, que es real. Sobra decir que es algo inventado, no existe, es fantasía, no hay nada parecido al mercurio rojo, pero ellos dicen en sus leyendas, en sus mitos, que los antiguos faraones utilizaban mercurio rojo para colocarlo dentro de las momias y que gracias a ello pues se conservan tan bien, ¿no? Si tú te haces con este mercurio rojo, lo que vas a conseguir es dinero, es riqueza, es mujeres, es decir, el maná. Es algo que está muy pegado, muy ligado a la superstición en el mundo árabe, en concreto en Egipto, y tú hablas con personas incluso que tienen una carrera, que han estudiado en la universidad, y te dicen que sí, que el mercurio rojo es real. Lo que pasa que es muy difícil de conseguir, ¿no? Pues todo ello es una fantasía, una superstición. Hay anécdotas muy curiosas de jeques del Golfo Pérsico que han sido estafados con millones de dólares vendiéndoles supuestamente mercurio rojo, cuando luego lo han recibido, lo han abierto, no era más que mermelada de fresa. Algo parecido sucedió en la guerra de Croacia, cuando a uno de los líderes musulmanes se le intentó vender mercurio rojo diciendo que era muy fácil con ello potenciar y acortar los periodos de fabricación de bombas nucleares. Era igual, un timo, pero bueno, se le estafaron varios millones de dólares al respecto. El mercurio rojo no existe, pero era uno de esos objetivos que tenían los ladrones que buscaban dentro del interior de las momias en el Museo del Cairo en ese asalto del 28 de enero de 2011. Lo decía al principio, antes de acabar este vídeo, rememorando los 10 años del asalto al Museo del Cairo. Se conservan algunas imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda y de los aledaños de este edificio. Hay algunas que han salido a la luz en YouTube, pero son realmente curiosas, porque nos acercan a ver cómo era la gente, el tipo de gente que entró en este lugar y sobre todo qué es lo que buscaba, ¿no? Vamos a ver imágenes de las cocinas, es algo surrealista lo que sucedió en este lugar. Hay imágenes de la tienda de recuerdos del museo, en donde podemos ver gente deambulando de aquí y de allá, tomando, bueno, pues en recuerdo, souvenir, y también hay imágenes como las que estamos viendo ahora mismo del asalto a la tienda almacén del museo, y sobre todo una cámara de seguridad que había en una de las habitaciones, en donde 2-3 personas entran y se hacen con, en realidad, réplicas de joyas, intentan tantear qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y qué es lo que tiene valor dentro de estas piezas, ¿no? Se hacen con dinero, se hacen con estas reproducciones de joyas, pero que en realidad no tenían un gran valor. Es decir, ellos estaban buscando oro, que es lo mismo que van a buscar cuando entren y asalten el interior del museo. Algunas de estas personas son las que luego fueron detenidas en el interior del museo, porque pudieron entrar, porque lo hicieron por el techo, tal y como hemos comentado antes, pero no pudieron salir. Los restauradores del Museo del Cairo hicieron un trabajo extraordinario los días posteriores, en el momento en que empezaron a recibir esas piezas. La directora entonces del laboratorio de restauración, Hod Abdelhamid, y otros trabajadores realizaron, como digo, un trabajo brillante para poder devolver lo antes posible las piezas a las vitrinas y que todos pudiéramos disfrutar de los tesoros de Tutankamón o de otras joyas que habían aparecido en el saqueo, que habían sido devueltas en el saqueo. Algunas, los trabajos fueron realmente encomiables, ¿no? Como vemos en esta fotografía, un sapti con el pequeño ataúd en el que se contenía, bueno, pues estaba en cientos de pequeñas piezas al haber sido lanzado contra el suelo buscando quizás algún tesoro en el interior. Bueno, pues con muchísima paciencia, con un trabajo realmente encomiable, se consiguieron devolver el aspecto físico original
original que tenían todas estas piezas en un principio. Han pasado 10 años desde el asalto al Museo del Cairo. Las piezas que fueron recuperadas, bueno, pues tienen una muesca más en su historia, no deja de ser más que un elemento que hay que añadir a la propia historia del museo, creado en el año 1902, y que los convierte, no siendo positivos, bueno, pues en una página más de la historia del Museo del Cairo. Si os ha gustado este vídeo, dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales, que yo creo que hay elementos únicos que no vais a poder encontrar en otros vídeos. Suscribiros al canal si realmente os gusta la magia de Egipto, sus misterios y sus secretos, y nos seguimos viendo dentro de muy poco aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto.